Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. No concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera. Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo, todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Una vez más, como prometimos ayer lunes, hoy martes estamos aquí. ¿En dónde? En Fraivento, en Las Cañas. En el lugar donde vive Iván Romanowski, y que lo tengo aquí, pero hoy estamos nuevamente el equipo en este nuevo formato que estamos haciendo al aire libre en una misma mesa. Pero hoy martes vamos a dejarle ya a quién, a Aquiles Rodríguez, que tiene la información del martes. Muy bien, muy buenos días a la audiencia, es un gusto estar aquí una vez más. Saludo a todos mis compañeros, ya lo he visto, pero me encanta igual saludarlos. Y quiero decirte de que tengo dos teléfonos para que te comuniques con nosotros, que el primer teléfono es 097-974868, el otro es el 2443-26, y si este programa te es de bendición, andate a Vitarnet y depositar la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Y bueno, y aprovechamos a Rodrigo que nos dé la información de vuelta de todo lo cómo comunicarse para apoyar económicamente a través del proyecto de TELS Televisión. Bueno, hay una forma para los que nos están viendo a través del extranjero, o sea, los que no están en el Uruguay, a través de una cuenta en PayPal, paypal.me/Álvaro de Castro 49, esa es la descripción. Y si nos estás viendo por YouTube o nos estás viendo por Facebook, tenés la posibilidad de mirar abajo en la descripción y está directamente el link para que puedas automáticamente hacer tu donación y ayudarnos para seguir mejorando en equipación, aunque hoy de verdad estamos muy bien equipados gracias a toda la tecnología que nos ha puesto Iván Romanowski y el operador, el ingeniero Leonardo Machado. Claro, que al cual agradecemos enormemente porque está monitoreando sonido, grabando video, todo haciendo. Es como que nuestro productor hoy. La comida la revuelve también, todo. Hace todo, así que muchas gracias, porque sin él no hubiera sido posible tampoco grabar. Exactamente. Quiere decir que le podemos cantar Sin ti nada somos en el mundo. Sí. Aunque sea en las cañas. En las cañas. Bueno, estamos disfrutando de unos momentos preciosos, con una naturaleza extraordinaria. Y les quiero decir algo, tuve la oportunidad de ir varias veces a Israel, Aquiles me acompañó 2 veces, y estábamos mirando que este lugar, aquí en Las Cañas, tiene una pequeña playita aquí abajo, que es muy similar al lugar donde Jesús se le manifestó a Pedro y a los 6 compañeros en el mar de Galilea, después de haber resucitado, y se los va a buscar allá porque estaban pescando. Si entramos a mirar de aquí desde Fraiventos hacia el otro lado, hay 10 kilómetros de ancho, y el mar de Galilea tiene 20 kilómetros por 10 de ancho, o sea que si entramos a mirar, la vista de la costa del lado argentino es muy similar a lo que vendría a ser la costa de Gadara. Entonces yo me siento totalmente como que estuviera en este momento trasladado en el tiempo, en el lugar, a Israel. Es lo más parecido ya se nos viene ambientando. y claro, y estamos con una gran alegría disfrutando de esto, pero esta palabra nos va a inspirar, esta historia, sobre la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Pero cuando los discípulos se van desobedeciendo un poco a Jesús, se fueron cada uno y dijo, no vamos a pescar de vuelta, vamos a vivir de la pesca. Y allá se volvió Pedro con 6 de los discípulos, uno de ellos evidentemente era Juan, que es el que escribe todo esto,
Y cuando estaban pescando, intentaron pescar toda la noche y no pescaron nada. Ya es otra vez que le pasa, por segunda vez. Y Jesús está en la playa, a unos 100 metros de distancia, una cuadra de distancia, porque dice 200 codos son 100 metros, a una cuadra de distancia y le pega el grito. ¡Tienen comida! ¿Pescaron algo? Y allá a los gritos, Pedro le grita, ¡no pescamos nada! Entonces le grita, ¡tiren de vuelta la red! Y tiraron la vuelta a la red. Y de pronto la red empezó a ser pesada. Y empezaron a intentar de sacar y no podían. Claro, Pedro cuando se da cuenta de esto, ese es el Señor. Se vistió, porque parece que el hombre andaba en ropas menores. Claro, eran 7 hombres, ¿viste? No hay problema, nosotros los hombres no tenemos este tipo de prejuicios. Y se vistió porque se ciñó, porque dijo, es el Señor. Y se largó al agua. No esperó que la barca avanzara porque venía media pesada. Y aquí cuenta la historia bíblica, muy importante, que de no haber pescado nada, aquí aparece un detalle muy, pero muy importante. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Entonces, con este tema vamos a estar hablando que donde aparece la presencia de Jesús, tiene que venir la bendición. Y Dios sabe, en este caso de Pedro, que tenía una familia, a pesar de que no tenía que estar en ese lugar, pero la misericordia de Dios, ellos no habían pescado nada, incluso Jesús los espera con un pez asado en el mar, en la orilla de la playa. Y cuando entran a sacar, lo que les llamó la atención, que al haber sido 153 peces grandes, la red no se rompió. O sea, acá hay algo extraordinario porque estos hombres que eran eximios pescadores, acostumbrados, les llama la atención que una pesca tan grande, la red no se rompa, porque eso está formado por hilos. No se rompió la red, no se perdió ningún pescado. Y cuando llegan, aquí viene algo muy importante, que es contar los pescados. Yo me he detenido porque me encanta ir a ver los barcos cuando vienen con la pesca. De hecho, allá en San Luis hay 7 o 8 barcas que vienen todos los días y toda la gente va corriendo ahí. Y claro, la gente va... Esos son los que pones en las fotos, que decís que las pescas vos. El pescador mentiroso. Y cuando voy a Punta del Este en el muelle, aparecen todos esos barcos. A ninguno se le ocurre contar los pescados. Ellos traen los cajones, lo van tirando ahí. Pero en este caso, como que el testimonio de ellos dijeron, escúchame, la red no se rompió, esto es un milagrón. Y vamos a contar tanto porque nunca hemos visto unos pescados tan grandes. Y contaron 153 pescados grandes. Multiplicalo, porque para que sea un pez grande en el mar de Galilea, tienen que tener 3-4 kilos. Porque generalmente son más bien chicuelos los pescados. Los que se conocen como el pescado de Pedro son más bien más chicos. Pero yo calculo que hay algunas especies que me lo han contado la gente de allá de Israel, que se han sacado peces de 3-4 kilos. Que es muy grande, y o sea que 153 multiplicado por 3-4 kilos, estamos hablando de 600 kilos de pescado, moviéndose y luchándose para salir. La red no se rompe, pero aquí viene parte del mensaje de hoy. Cuando Jesús llega a la vida de cada uno de nosotros, Dios empieza a hacer milagros, de decir de lo que no había nada, de que no había ninguna posibilidad. Aparecen 153 pescados porque el Señor dio la orden. Y sobre este tema vamos a estar hablando hoy, como siempre, Rodrigo. ¿Qué opinión tenés sobre ese tema? Creo que la versión que vos tenés más o menos dice lo mismo, ¿no? Sí, dice más o menos lo mismo. Sí, no hay mucha historia. No dice 154 ni 152. No. Eran 153. 153. Ni qué pescador era, si Corvina, no. No. Primero aclarar que no es mi versión, yo no la escribí. Porque yo no sé hebreo ni griego. Simplemente. ¿Sabes que quiero contar una historia, ya que estamos aquí en confianza con todo? El pescado de Pedro, porque hoy día vas a Galilea y vas a los restaurantes en Tiberias, por ejemplo, y te dicen, ¿va a comer pesca? Sí, bueno, acá tenemos el pescado de Pedro.
porque es un tipo de pez que sobreabunda en el mar de Galilea. Hay otros, pero el que sobreabunda, el que la gente lo come, es el pescado de Galilea, que será a reventar 400 gramos, así de este tamaño. Y allá me hicieron una enseñanza que yo se la quiero transmitir a la audiencia, porque un día le he preguntado a varios gente que estudia en el instituto, el pez que sacó el Señor cuando le dijo a Pedro que pagara los impuestos, y aparece un estatero que era una moneda. ¿El pescado que fue sacado era hembra o era macho? Y yo pensé, el guía, que me estaba tomando el pelo. ¿Qué voy a saber? Y yo pensé que se estaba burlando de mí. Y me dijo, no, claramente era una hembra. Porque resulta que el pez que hay del mar de Galilea, el que se conoce como pez de Pedro, tiene una característica muy especial que no lo tiene la gran mayoría de los pescados. Cuando desovan y empiezan a nacer los pescaditos chiquitos, la hembra madre abre el buche y los mantiene en la boca por varios días hasta que ellos se pueden desarrollar y pueden moverse por su propia cuenta. Cuando ellos, los pescaditos chicos, están ya pronto, los larga, pero para mantener el espacio se va al fondo, traga una piedra y la deja colgando acá, no es que se la coma, la deja colgando para mantener el espacio. Cuando de vuelta tiene que agarrar a los peces, larga la piedra y vuelve a tener los pescaditos en la boca. Por eso fue que ese pescado famoso que hizo pagar los impuestos de Pedro y de Jesús, el pez fue a bajar una piedra y agarró una moneda que ya estaba preparado, que era un talento, que era una moneda grande, porque si era chiquita no la iba a agarrar el pez hembra, y se la guardó y se la puso ahí, para un momento especial. Es una historia que quería ilustrar a ustedes porque es muy anecdótica y muy interesante. Pero lo cierto es, Iván, que evidentemente 153 pescados grandes creo que le debe haber solucionado un problema económico. Y yo quiero hablar un poquitito de ese tema, que es cuando el Señor irrumpe en una determinada situación, aparecen milagros para que la gente pueda cubrir, y sobre todo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, que Dios se va a manifestar trayendo una bendición para que la gente cubra sus cuentas. Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, cuando Dios está en un asunto, Él hace la obra completa. Por lo tanto, cuando estamos en momentos de estrechez, de dificultades, y Dios opera, no dude, créalo. Él está operando y Él sabe cómo hacer las cosas. Me venía a la mente Deuteronomio 28, como consecuencia de la obediencia, de amar a Dios, dice Deuteronomio que estas bendiciones te alcanzarán. O sea, cuando una persona se dispone a buscar a Dios, la bendición te va a correr, te va a abrazar, te va a alcanzar. Y son bendiciones materiales, no solamente espirituales. Dice, te va a abrir Jehová su buen tesoro, te hará sobreabundar en bienes, va a prosperar la cría de tus vacas en la ciudad y en el campo. O sea, no importa el momento de dificultad o de desolación que tenía Pedro. Pedro estaba desilusionado. Había muerto el maestro. No había salida. Se le murió su campeón. Pero no olvides que Jesús es el campeón que siempre irá detrás de ti para buscarte y para decirte, no temas, yo te ayudo. Yo quiero contar un testimonio que está involucrado Rodrigo en esto, porque en esta crisis de pandemia, yo siempre soy un poco cuidadoso con los gastos en la comida, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, compro 1 litro de leche, no somos muy lácteos, pero compramos 1 litro, y a veces miro el yogur, y digo, sí, pero me gustaría tomarlo, pero es un gasto que va por arriba. En este tiempo de pandemia llegó un momento que decía, no quiero tomar más yogur. Y no solamente nosotros, 70 personas en la iglesia que le estábamos dando martes, jueves y sábado yogur. ¿Y cuántos, Rodrigo, tuviste allá? Porque esto fuiste parte vos de una multiplicación no de los peces, sino del yogur. La verdad que fuimos muy bendecidos en estos tiempos, porque tengo un conocido que también trabaja mucho en el área social, y como sabe de los que nosotros en realidad hacemos mucho trabajo social. De hecho, todos los domingos en el cerro nosotros seguimos dando 80 desayunos
todos los domingos a niños, jóvenes, adultos. Y como saben de esta actividad, con Aprole, lo digo porque es la empresa que nos ayuda, cuando está cerca de la fecha de vencimiento, 3, 4 días, 5 días como máximo, en vez de tirar esa mercadería, la dona para actividades sociales. Y te puedo contar, Álvaro, que un día iba con la camioneta como con 3.000 yogures. No es la cosa. Sí, he llevado la otra vez 5.000 litros de leche. O sea, se transportan entre muchísimas iglesias, no solo la nuestra. La damos. Se encontró con el pez de Pedro. Sí. Y era hembra. Sí, y es una bendición que a veces nos llaman, nunca sabemos cuándo. Mirá que hay una donación y ahí vamos. Entonces, esas cosas que uno no se imagina. Y hablando de agua, yo voy a contar otro testimonio de cuando era chico. Cuando tendría, no sé, 12, 13 años ya en Parque de Plata. Sí, 13 años. Yo pescaba billetes. Sí, él pescaba billetes. Literal. Sí. Cuando yo era chico, una de las cosas que a mí me gustaba mucho era hacer paro de mano en el agua. Disfrutaba. Y el río de Parque de Plata no es arenoso. Al principio es arena y después es barro. Entonces yo estaba haciendo paro de mano y como de repente siento como un papel. Lo levanto, no me acuerdo, pero lo voy a extrapolar. Y poner que encontré un billete de 50 pesos. Imagínate, si encontré uno de 50 pesos y hacía paro de mano naturalmente, ya me iba a quedar, los 2 piecitos solo se iban a ver. Y entonces me volví a tirar y empecé a sacar billetes, literal. Y lo más lindo es que al lado mío empezaron a unos, dice, bueno, por ejemplo mi padre puede decir, el primer billete lo llevaste en el short para llamar la atención, pero cuando 2, 3, 4, además no era una época que yo trabajaba, y todo el mundo alrededor empezó a hacer lo mismo que yo, pero el único que sacaba los billetes era yo. Y de verdad me acuerdo que saqué un montón de plata. Te lo aclaro, fue el año 84, porque fueron 2 años después de la crisis de la tablita en el Uruguay. Y me acuerdo que en ese tiempo le dijimos, vamos a pasar 15 días, pero nada de helados, nada de futbolitos, ni maquinitas, porque es lo único que tenemos. Y Rodrigo empezó a sacar esos billetes, y yo me acuerdo, la gente desesperada al lado de él, manoteando en el agua, y se le pegaban los billetes a él. Los tocaba con la mano, sentía. Quédate en casa unos días, por favor. Acá hay un río, es todo tuyo. Te presto el short, ¿no? Te presto el short. No, pero es cierto, a veces no nos damos cuenta esas bendiciones que nos sorprenden. Y de verdad, una de las cosas que siempre me han enseñado a mí es el poder de dar. Porque de verdad uno podría decir, me dan tanto yogur, me los quedo para mí, saco beneficio. No. Yo doy tanta cantidad, el resto lo reparto. Y cuando uno da, no solo dentro de la iglesia, cuando uno da a gente que está necesitada, que le llevas un surtido, cuando le llevas, aunque sea 1 litro de leche, porque sabes que el vecino, los hijos tal vez no vayan a tomar un litro de leche. Yo creo que Dios está viendo esas cosas y nos bendice, pero muchísimo, muchísimo. Y cuanto más vos brindás a los demás, Dios te da más. De esas cosas inesperadas, como te decía, me llegó un llamado y andá a levantarlo, o encontrar esos billetes en el agua, o cosas que de verdad hace unos años atrás pasé una crisis muy grande, y en ese momento me acuerdo que un día no tenía para comer. O sea, pero cuando vos hablas del extranjero, no tengo para comer, en un español es no puedo salir a comer afuera, alguien que vive en Estados Unidos dice, ay, no puedo ir a un restaurante. Acá cuando decimos no hay nada, siempre digo, la única que no te falla es la botellita de agua. Heredera vacía. Exacto, y la botellita de agua que siempre acompaña, esa siempre está ahí, porque la canilla pone... Y me acuerdo que estábamos preocupados con mi esposa, y en ese día no teníamos para comer, literal. Y en mi casa siempre me ayudaban, pero siempre llega un punto que sí, no puedo vivir siempre llamando, ayúdame esto. Papá. Claro, entonces me acuerdo que golpearon la puerta y me dejaron, mirá, yo sé que ustedes siempre están con la iglesia, te dejo un surtido. Y venían fideos, acelga, verduras, frutas, leche. Y en ese momento era la comida de una semana. Cuando no lo tenés, sabes cuánto valorás esas cosas. Y bueno, después Dios me siguió abriendo puertas, me salieron trabajos y pude normalizar la economía. Entonces me parece que a veces nos olvidamos, y Dios nos lleva muchas veces a ese punto de decir, ¿dónde voy a sacar? ¿Dónde voy a poder pagar las cuentas? Y es ahí cuando uno se siente tan pequeño.
tan minimizado que no decís dónde voy a hacer y mirás hacia arriba como diciendo o lo haces vos o directamente nadie me va a ayudar, y ahí es cuando más Dios dice acá estoy yo, para que aprendamos que toda nuestra bendición no es con nuestra inteligencia, no es con nuestra fuerza, porque a veces nos creemos que nosotros la podemos alcanzar, es decir, esto me lo dio Dios y no es otra cosa que la bendición de Dios en nuestras vidas. Iván, vos tenés unas cuantas historias también, sobre todo acá de Fray Bento. Fray Bento ha sido una escuela de suplirte todas las cosas, no sobrenaturalmente. Hablamos de pescados. Hace años atrás, acá la siesta era sagrada. O sea, entre la 1 y las 5 de la tarde no hay un alma. Y viste que cuando vos tenés ganas de comer algo y te falta la plata para comprarlo, ¿no? Porque no te da ganas de comer lo que tenés, te da ganas de comer lo que vos no tenés. Y encima no hay cómo comprarlo. Entonces le digo a María, qué ganas de comer pescado que tengo. Pero Iván, no hay un peso. Sí, yo sé que no hay un peso, pero bueno, yo estaba en la hamaca paraguaya, abajo de un paraíso, descansando, no había nada que hacer, 3 de la tarde en Fray Bentos, no, ni Dios se movía, nadie. Qué ganas de comer pescado que tengo, María. Habrá pasado media hora y escucho un grito: ¡Pastor, pastor! Un muchacho, muy sencillo, muy humilde. Dice: hola, digo, ¿cómo estás? Arballo, ¿cómo estás? Bien, pastor. Le quiero hacer una pregunta. ¿A usted le gusta el pescado? No. Me encanta el pescado. Mire, vengo del río y pesqué 3 sábalos. 3 bichos así, de verdad. No los pesqué yo. Un ojo así, ¿no? Un ojo así, uno cae al lado. Grande como una mano, ¿no? Grande como una mano. Y entonces, ¿qué pasa? Yo venía de Montevideo. Yo en Montevideo el pescado ya lo conocía en filete. Nunca le vi en la cara un pescado. Y me da un sábalo. Lo colgué en un árbol, me acuerdo la bolsita, la agradecí, oré por eso. Digo: María, ¿y esto cómo se hace? Tiene la cabeza, las escamas, tiene todo. ¿Cómo hago esto? Perdón por la tos. Un vecino me dice: ¿esos pescados? Me los regalaron. Yo no tenía un peso, no tenía ni fósforos, nada. Digo: vecino, ¿cómo se hace esto? Y mira, lo abrís, al sábado hay que rasparlo un poquito, porque junto con un sarrito, lo raspas bien, y esto lo rellenás con cebollitas, morrones, tomatitos, lo condimentás. ¿Qué es lo que estabas haciendo hace un rato? Exactamente. Lo cerrás, lo envolvés en un papel, lo engrasás si vos querés, y al fuego. Bárbaro. ¿Querés hacerlo? No, todavía no. Claro, tenía solo los pescados, más nada. Entonces colgué los pescados desde el arbolito, me tiré de vuelta de la hamaca paraguaya, y media hora más tarde escucho: Romanowski. Voy, atravieso la carpa, yo estaba atrás de la carpa de los cultos, voy a la vereda, encomienda. Una caja así. Abro la caja, había bananas, manzanas, cebolla, tomate, verduras, condimentos y hasta el papel para envolver el pescado. No, muy fuerte. El vecino me prestó una carretilla parrilla, era una parrilla movible, era una carretilla transformada en parrilla. Entonces el tipo agarraba donde había sombra, ahí llevaba la parrilla con la carretilla y asaba. Y esa noche me comí unos pescados a la parrilla, me prestó los fofos y la leña, lo demás tenía todo. Qué bárbaro. Estos son testimonios reales. Que ustedes dicen, esto no son testimonios de una sanidad de un paralítico que se levanta, pero saben una cosa, estas cosas son los testimonios que edifican. Porque yo creo que Pedro y los apóstoles que estaban ahí, los 7 discípulos que estaban en total, nunca más se olvidaron cuando se encontraron: che, ¿te acordás de los 153 pescados grandes allá? Y que todavía no lo tuvimos que después para vender, porque Jesús ya había sido previsor y él había preparado el pescado asado para comer. Pablo, ¿cómo andan esas anécdotas? Vos también pasaste alguna, ¿no?
alguna que otra. Pero me quedé con lo que estaba contando Rodrigo hoy. Arranco de allá para acá. y la palabra de Dios dice que el que le da al pobre, ¿qué es lo que pasa? A Dios le presta. A Dios le presta. Y Dios se lo devolverá. Y yo me quedé colgado con eso, con que Dios es galardonador de los que le buscan. Y es lo que hablamos en el programa de ayer también. Cuando estamos viviendo en la presencia de Dios, cuando estamos viviendo guiados por el poder de su Espíritu Santo, como decía Iván, las señales nos van a seguir. Las señales van no es que vamos a andar buscando por los rincones, sino que todo lo contrario. Las cosas van a venir a nuestras vidas solas. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar del asunto. Porque Dios está en cada cosa que hacemos cuando lo ponemos en primer lugar en nuestra vida. Entonces comienzan a ocurrir cosas sobrenaturales como las que están contando. Comienzan a ocurrir milagros, prodigios y maravillas. Comienzan la gente a ver la mano poderosa de Dios. Y de esos milagros, yo he visto cosas tremendas. A mí me han dejado, como contaba Rodrigo también, me han dejado canastas. Yo tengo un banco de esos de hormigón en el jardín. Abajo del banco de hormigón, en plena crisis del 2002, me acuerdo, me dejaban de todo, me dejaban canastas, me dejaban pastas, comida de todo tipo, y uno llegaba y decía, pero ¿y quién? No sabía ni quién lo había dejado, qué había pasado, pero algo había ocurrido. Y bueno, era Dios que movía, como decía el otro día el hermano que estuvo, el colombiano. Dios te manda ángeles en esos momentos de tu vida en los cuales no sabes para dónde arrancar, no sabes qué hacer, pero Dios pone su mano de poder, su mano de bendición y empiezan a ocurrir esos milagros y esas maravillas de parte de Dios. Estamos llegando al primer corte de este programa Charlando en Familia. Estamos en el primer corte y vamos a hacer una parte musical, no te lo pierdas. Y en la segunda parte seguimos con este programa de Charlando en Familia. Charlando en Familia. La murga es un ritmo de carnaval que nace en España, se traslada al Uruguay. Son músicas de crítica al gobierno, a la sociedad, a la familia, al ser humano, pero he hecho este tema que exalta a Jesús. Tú eres la luz que ilumina el sendero, tú eres la sal que sazona esta tierra, porque Cristo te salvó, es que luce tu presencia, porque el amor Él te dio, es que brillas en la gente. Viva el amor, gobernando en ti los dones. Viva Jesús, es la luz y la esperanza. Viva el amor, es la luz y la esperanza. Viva Jesús, es la luz y la esperanza, porque Cristo te salvó, es que luce tu presencia, porque el amor Él te dio, es que brillas en la gente. Viva Jesús, es la luz y la esperanza. Viva el amor, es el fruto de su pacto. Viva Jesús, es la luz y la esperanza. Viva el amor, es el fruto de tu pacto, porque Cristo te salvó, es que luce tu presencia,
porque el amor Él te dio. Es que brillas en la gente. Viva Jesús, es la luz y la esperanza. Viva el amor, es el fruto de tu pacto. Viva Jesús, es la luz y la esperanza. Viva el amor, es el fruto de tu pacto. Y aquí estamos en la segunda parte de este programa Charlando en Familia y vamos a continuar con Aquiles, que tiene la información de hoy martes. No te cases ni te embarques, pero escucharlo a Aquiles. Bueno, muy bien. Como dije la primera media hora, tengo 2 teléfonos para que te comuniques conmigo, o con nosotros, mejor dicho, que uno es el 097-974868, el otro es el 2443-26, y si este programa te es de bendición, como te digo de lunes a viernes, andate por Habitatnet y deposita allí en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Y ya que estamos contando anécdotas, yo quiero contar una, ya que el pastor me autoriza, y quiero contarle a mis compañeros aquí en la mesa, de que yo tenía hace muchos años un perrito que quería mucho. Nunca fui de tener animales y siempre tenían que estar los animales en el lugar de ellos y yo aparte. Pero tenía un perrito que lo quise mucho. Un día llego de trabajar y el perrito estaba enfermo. Entonces averigüé dónde podía comprar los remedios para el perrito y allá me fui. Tuve que caminar como 10, 12 cuadras para ir a una veterinaria. Bueno, le pido el remedio para el perrito y me salió un disparate. En esa época me salió 550 pesos el remedio para el perro. 550 pesos. ¿Y qué hago? No tengo más remedio que comprar el remedio. El perrito se me muere. Bueno, me quedaré corto de plata, pero ¿qué voy a hacer? Compro el remedio. Me vuelvo otra vez por el mismo camino que había venido, vuelvo. En la mitad del camino veo un bulto, serían como las 6 de la tarde, y veo un bultito y me agacho y miro para atrás y veo que venía gente. Entonces me levanto, meto la mano al bolsillo y sigo caminando. Cuando vi que no había nadie atrás mío ni adelante, meto la mano al bolsillo y los 550 pesos que había gastado en los remedios del perrito, encontré 1.200 pesos, un billete de 1.000 y uno de 200, arrolladito. Y esas son las cosas que Dios suple en este programa que estamos hablando, y queremos estimular a los que están escuchando este programa que un milagro Dios puede hacer en tu vida, y en esta parte estamos hablando de la parte económica. Y de la misma forma que estamos hablando del Evangelio según San Juan en el capítulo 21, cuando le dice Jesús a Pedro y a los 7 que estaban ahí, tiren nuevamente la red aunque no habían pescado nada, y sacan 153 pescados grandes. Hoy vamos a estar orando porque hay gente que necesita en este tiempo de pandemia. Y hoy vuelvo al tema de Rodrigo cuando repartió los yogures. Nosotros en la iglesia de Lorenzo Carnelli, ahí en Durazno, entre Isla de Flores y en Lorenzo Carnelli, entre Durazno y Isla de Flores, los martes y los jueves nosotros repartimos verdura y fruta, y los sábados estamos repartiendo leche chocolatada y tortas que hacen los hermanos. Pero eso insume un gasto, y en un determinado momento, cerca de fin de mes, las economías habían bajado. Y justamente cuando estábamos ya al borde de esta crisis de la economía, es cuando aparece Rodrigo, con toda esa gran cantidad, me acuerdo como si fuera ahora, la camioneta, que tiene una camioneta grande, toda llena de yogures, y sobre todo no es por nosotros, es por la gente que iba. Porque en ese momento estábamos limitados para darle algo más. Y entonces ahora llegaban y había gente que nos decía: yogur, hace años que yo no pruebo lo que es un yogur, ¿puedo llevarme 2? Y como la abundancia era tan grande que había quedado, porque recuerdo que administramos para más de una ocasión, le decíamos a la gente: sí, tómela. Y después venía la gente contando testimonios, diciendo: qué alegría, ustedes no saben la satisfacción que nos dio
tomar ese yogur que incluso tiene un costo bastante alto que estaba prohibitivo para nosotros. Entonces, quiero tocar estos temas porque quizás para muchos que están escuchando este programa, quizás no tienen ese tipo de problemas. Pero voy a contar el ejemplo de una persona que viene ahora en bicicleta todos los martes y los jueves y me dice: yo soy un empleado de una compañía importante de navegación y me mandaron al seguro. Y yo ganaba en esa empresa horas extras y se hacía otros servicios que ganaba un dinero. No solamente lo perdí, sino que aparte no gano el dinero que me pagaban antes. Y he tenido una situación económica que lo primero que empecé a restringir era una comida que no estaba acostumbrado a comer. Y nos dijo: ¿sabe una cosa? A ustedes les parece quizás poco lo que nos están dando, pero esta fruta, esta verdura nos sirve para cubrir hasta que pase esta crisis. El otro día me lo encontré y vino contentísimo y me dice: Álvaro, ahora la parte que nos daban a mí, ahora se los vas a dar a otros porque me restablecieron en el trabajo. Pero quiero estar agradecido que estos 6 meses que ustedes nos ayudaron fue parte importante. Y nosotros le dijimos: mira, realmente dale la gloria a Dios, porque si fuera por nosotros no podríamos haber hecho todo esto. Es que la mano poderosa de Dios lo ha hecho, porque hay mucha gente que ha visto la obra social, igual que a Rodrigo, y vienen vecinos y nos donan no solamente fruta y verdura, si vienen a veces con ropa, vienen con otro tipo de comestibles, a darnos una mano muy grande para poder continuar con esto, que creo que lo vamos a continuar, porque como esta crisis está continuando y aunque salga una vacuna, aunque se arregle esa situación, la crisis va a continuar acá y en muchos países del mundo, pero es justamente cuando necesitamos que Dios se manifieste con un milagro, como lo hacía en este caso, que no habían pescado nada en toda la noche y el Señor les dice: tiren de vuelta a la red. Y sacaron 153 pescados. Por eso queremos animarlos, Iván, a la gente que está escuchando, porque nosotros queremos transmitirle fe. Porque si hay algo que nosotros podemos tener los que estamos aquí, es la fe de lo que Dios ha obrado, y lo que estamos contando son testimonios reales de nuestra vida. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. La fe es para vivir. Ahora, atento. La Biblia está llena de milagros. Nuestras vidas están llenas de milagros. Te podría contar tantos, pero tantos, como el de los pescados o el de los sábalos. Pero en fin, hasta en cosas que parecen superfluas. Pero, no se vive de milagros. Los milagros son una activación de Dios y una señal en la cual te está diciendo: mira, estoy contigo, no te voy a dejar. Pero el milagro es cuando activamos áreas financieras, cuando desarrollamos áreas económicas, cuando somos buscavidas, porque Dios promete bendecir la obra de nuestra mano. Cuando Dios saca a Israel de Egipto rumbo a la tierra prometida, sí, en el medio Dios tuvo que inventar el Mides de Israel. El Mides. Sí, lo inventó, ¿por qué? Porque no había que comer, entonces caía el maná, salía agua de la roca y las codornices volaban bajitas. Entonces por un tiempo hubo un Mides, pero no se vive del Mides para siempre. Dios inventó la propiedad privada y tenía asignada un pedazo de tierra para cada uno. Y cuando llegaran a esa tierra, lo que tocarían, se refiere a productividad, sería milagrosa la producción. Entonces cree en el milagro ocasional, sí señor, pero cree en el milagro para tu empresa, para tu trabajo, para tu sueldo. Cree que con tus manos producirás y venderás, y mientras otros días no tengo, vos dirás: tengo para prestarte. Quiero hacer una aclaración, porque este programa, que no solamente sale en el Uruguay sino en el exterior, para los que viven en Estados Unidos, el Mides es el equivalente al Food Bank, el banco de comidas, y en otros países acá en América también tienen otros nombres, pero el Mides es la autoridad gubernamental que distribuye en tiempos de crisis. Así que en la parte económica, para que aquellos escuchas que están en otros países no puedan entender, porque dice: Mides, ¿qué es esto del Mides? Sí. Ministerio de Desarrollo Social. Ministerio de Desarrollo Social. O sea que no siempre vas a depender de un programa gubernamental para comer. Exacto. Es momentáneo. Lo que viene será mucho más grande y mucho más digno.
Y me he encontrado con gente que a veces se siente como avergonzado, decir, me siento tan mal viniendo a buscar una comida que me den cuando yo nunca tuve esa necesidad. Ese es el tema que a veces como le da no sé qué a uno, ¿no? Pero no tengas temor, porque si en este momento estás pasando esa situación es porque la gloria de Dios se quiere manifestar en tu vida, y qué lindo es después poder contar testimonios como los que contaba Rodrigo, que se le pegaban en el agua los billetes al cuerpo. Y yo quiero contar de algo que ahora me vino a la mente, que esto es sumamente gracioso. A nosotros nos agarró una famosa crisis en el año 1982, que es la crisis de la tablita. El dólar que valía 7 pesos se fue a 30 pesos, yo era comerciante, lo perdí todo. Conclusión, pierdo la casa, pierdo auto, pierdo la economía y el sustento y no tenía trabajo. Y yo recuerdo, que esto lo hemos vivido con Rodrigo, porque también quizás se acuerdan, en un determinado momento, gente que me conocía del ambiente comercial, habíamos hecho amistades, había una señora judía muy rica, económicamente muy rica, y tenía una regia mansión en Carrasco, y nos invitan para ir a la casa de ellos. Entonces cuando estamos en la casa de ellos, yo a esa altura nosotros estábamos comiendo todos los días arroz, fideo y arroz, fideos y de vez en cuando alguna polenta, que es harina de maíz. Y a veces el pan que lo guardábamos duro con tostadas para otro día y otro día. Y la famosa torta cachiporrera. Y la famosa torta cachiporrera que hacía mi abuela. Sí. Que con medio huevo hacía 18 tortas. Sí, sí. Le ponía un colorcito y vos la mirabas y decía, pero cuánto huevo. Era así. Los que somos de casa la conocemos perfectamente. Pero resulta que mi esposa le gusta mucho todo lo que son las pescas y los mariscos, y por supuesto eso es carísimo en cualquier época, ¿no? Entonces vamos a la casa de ella y nos dice, miren, acabo de quedar viuda y mi marido le gustaba comer cierta comida que no sé si a ustedes les gustan, pero tenemos una cantidad de cajas importadas de caviar rojo y negro. Caviar rojo y negro. Caviar rojo y negro que sale hoy carísimo. Sí, sí. ¿Ustedes no se harían problema en que yo se las regalara a ustedes? Bueno, la cuestión de que nos llevábamos, y pasada una semana Rodrigo decía, por favor, otra vez caviar no. Otra vez caviar no. Yo me acuerdo de mi abuela hacer mayonesa porque no había plata para hacer, o sea, para comprarla, la hacía ella. Y a la tardecita era galleta, mayonesa y caviar rojo y negro. Sí, de verdad, eso es real, lo vivimos. Y para terminar la historia, que eso siempre me acuerdo, que ella tenía un perrito. Y ¿sabes lo que le daba de comer al perrito? Caviar. No, bombones suizos. Bombones suizos. Me acuerdo perfectamente porque con mi hermano decíamos guau. Era un perro pequinés y esa mujer le daba de comer al perro. Esa mujer rica de Carrasco. Sí. Esa mujer rica de Carrasco le daba bombones suizos al perro pequinés. Y nosotros pasando una necesidad enorme. Me acuerdo que mi hija Natalia dice, ese perro come bombones suizos como nosotros carne picada. Y de segunda. Sí. Bueno, nos estamos riendo, pero ¿qué pasa? Son vivencias que tuvimos nosotros y que creo que... ¿Cómo hacía el perrito cuando le daban los bombones? No, se los comía todos. No, pero ¿cómo hacía? Guau. No me hagan ladrar, por favor. Me están dando manija porque dice que yo ladro muy bien. Capaz que está precisando un perrito la señora, Álvaro, ¿no? Esto se fue. Esto es charlando en familia. Pero lo cierto, que volviendo a la parte seria, recién acaba de volar un pájaro por aquí. ¿Alguno de ustedes vio algún pájaro desesperado por comida que se esté muriendo de hambre? No. A mi perro sí que está ladrando ahí. Pero fíjense, el Señor Jesús dijo, hablando del tema, los pájaros se les da comida, los lirios del campo se visten mejor que la del rey Salomón. ¿Acaso Dios no los bendecirá a ustedes? Pero claro que sí. Entonces, yo sé que Dios está interesado en que no estés pasando las vicisitudes que estás pasando. Lo único que te estamos animando con todos estos testimonios es que busques la presencia de Dios,
porque todos estos testimonios que estamos contando fue prácticamente después de nuestra conversión. Empezamos a ver la mano poderosa de Dios. Y yo creo que Pedro al tercer año quedó impactado, y Juan lo deja marcado acá, 153 peces grandes. ¿Por qué? Porque para él impactó, como a nosotros nos impactó todos los testimonios que estuvimos contando ahora, porque para nosotros fue una experiencia extraordinaria. Y bueno, estoy aprovechando porque estamos haciendo ladrar al perro, me está contestando de lo que le ladré hace un rato. Quiere bombones suizos, dice. Quiere bombones suizos. No, pero cuán cierto es esa providencia de Dios. Y de verdad, hay mucha gente que... La Biblia dice bien claro, el que no trabaje, que no coma. Porque hemos contado vivencias, como decía Iván, es circunstancial, es momentáneo. Porque creo en ese Dios que nos abre fuentes económicas para que con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor, traigamos el dinero para pagar todas las cuentas. Porque en estos tiempos hay mucha gente que se acostumbra a recibir y no salir. Me está pasando mucha gente que los ayudamos y vamos a seguir ayudando, pero como que le faltan las ganas de decir, bueno, yo ahora puedo ganarme con mi esfuerzo el dinero, ¿no? Porque lo veo mucho, sobre todo en clases sociales muy pobres, que me ayude el Estado, que me ayude la iglesia. Mi esposa está en la iglesia en 8 de octubre y mucha gente pasa por ahí y le dice, vos me tenés que ayudar porque esto es una iglesia y me tenés que dar plata. Y entonces mi esposa le dice, ¿qué dice el cartel? ¿Banco o iglesia? Acá somos una iglesia, si podemos ayudamos, pero no somos gente que damos plata siempre porque tenemos la obligación de dar. De última pedirle al banco, pero nosotros como iglesia transmitimos otra cosa que es la fe que hace activar a Dios sobre nuestras vidas. Transmitimos las certezas de un Dios que te abre fuentes laborales, que te abre fuentes, si empezás en un trabajo, tal vez lo que surgió en tu vida sea el que está limpiando una portería de un edificio o lo que sea, y yo creo que Dios te pone en gracia para que mañana no seas el portero, sino que seas el gerente de la empresa de seguridad, o sea, que sigas creciendo en tu trabajo. Yo soy de los que cree, toda puerta que abre de Dios, por más pequeña que sea, entra, y después vienen las providencias mucho más grandes, y hay mucha gente que lamentablemente se conforma con el milagro de hoy, y si tengo que vivir de milagro, y en la práctica no todos los días son milagros, porque hay gente que dice, tiene que hacer un milagro todos los días. No, hay que ser precavido, hay que tomar las cosas y planificar, hay que hacer un montón de cosas que Dios te da sabiduría para que entonces te puedas proyectar a cosas más grandes, porque si no entramos en esa necesidad de que siempre levanto las manos y de verdad, como decía Iván, el maná cuando se cortó, en el momento que entraron en la tierra prometida no cayó más maná, porque ahora había una tierra que daba fruto en abundancia, donde salía la miel, donde salía la leche, y ellos con su esfuerzo progresaron y crecieron y avanzaron. Entonces creo que a veces nos falta esa cuota extra de decir, sí, Dios me va a acompañar, y no siempre es el milagro día a día, sino el milagro de la bendición de decir, tengo un buen trabajo y entonces ahora no solo puedo pagar las cuentas, sino ayudo un poquito a los demás porque yo viví esa situación, y entonces me hace ser empático con esa gente que está pasándola mal. Igual, de cualquier manera, el Señor nos exhorta en el Sermón del Monte, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, no estamos hablando del pan, estamos hablando del sustento diario, y que es una dependencia y un agradecimiento a Dios, porque yo me pongo a pensar a veces, hoy en este fondo de acá, de donde estás viviendo, me saqué un gusto de algo que no comí hace años, un níspero. Es un árbol que tiene unos frutitos naranjas, que yo hace tiempo le decía a Estela, tengo una gana de comer níspero, pero no te venden en la feria. Y ahora me subí, ahora termina este programa charlando en familia, y ahí atrás mío, a treparme de vuelta a comer nísperos de ese árbol. Yo lo acompaño. Y yo digo, gracias Señor, porque estos frutos los hizo Dios para nosotros. Sí. Cuando hizo el huerto del Edén, Dios le hizo no solamente las plantas, los frutos, hizo también los peces, hizo también los mamíferos, los animales, todo, y se lo dio al hombre para que lo cuide, para que lo guarde. Y gracias a eso hoy, de toda esta creación que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, pudimos disfrutar como disfrutamos comiendo con Iván en el día de hoy.
y ayer también, y todos los días que hemos estado compartiendo del alimento diario. Creo que nos vamos a quedar toda la semana. O sea, seguiremos comiendo. Pero creo que la gente que está escuchando este programa necesita una oración. Una oración, pero vos hiciste algo muy importante. Me acuerdo cuando vos fuiste, una de las últimas veces que fuiste a África, dijiste: yo voy a llevarles seminarios, no con la prosperidad que esperan los africanos, sino enseñarles a sacarle al fruto de lo que Dios le ha dado. Y yo creo que eso es muy importante también. Aquí, por ejemplo, tenemos un río Uruguay que debe estar lleno de pesca. Acá por esta zona no puede haber gente que tenga necesidad, porque si no le decimos: agarrate un reel, tirate un anzuelo y algo vas a sacar. Sí. Pero hay que trabajar. Yo te diría, me pasa a mí, hoy vivo en esta casa regia, pero muchos no conocieron dónde comencé viviendo yo acá. Fíjate el pastor cómo vive. Para entender mi gloria, tendrás que conocer mi historia. Toda gloria tiene una historia. Exacto. Hoy quizás, como a mí que comí salteado, como yo que estuve más de 3 años con el mismo par de zapatos y el mismo agujero, porque tenía que elegir entre a repararlos o usarlos como estaban. ¿Por qué? Porque acá en Ferviento no había buenos zapateros. Y eran un par de zapatos buenos. Y si yo los llevaba a reparar, me lo dejaban mal. Una que no tenía plata. Entonces, caminé 3 años con el mismo agujero en el pie izquierdo. Hoy son varios los padres que Dios me dio. Pero, dignifica y trae honra haber pasado lo que uno pasó, pero después trabajando ver la bendición. Hay una tristeza. Hay una historia que se escribe, pero hay una gloria que se vive. Y yo creo que para tu vida, para tu casa, lo que vendrá será mucho más grande que lo que pasó. Y quiero decirte que lo que hoy te está faltando será lo que mañana prestarás y darás. Lo que hoy te falta lo tendrás mañana en sobreabundancia en el nombre de Jesucristo. Por eso quiero que, Pablo, tú ores por esta audiencia que está en muchos países escuchando este programa y que necesitan de esto, justamente. Quizás algunos comer, quizás algunos pagar las deudas. Estamos hablando de un tema estrictamente económico en la cual, como Jesús tenía preparado para los 7 un pez asado, como que eso fue evidentemente algo para cubrir las necesidades de 7 familias. Entonces hoy están escuchando muchos que dicen: yo necesito esa bendición. Y vamos a orar, Pablo, te encargamos esta oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque dice tu palabra que tú eres nuestro proveedor. Que tú, Señor, eres, Señor, quien nos trae la bendición, la prosperidad. En el nombre de Jesucristo, que tú eres el que abre las ventanas de los cielos, Señor, y derramas bendición hasta que sobre y abunde. Señor, yo te pido por cada persona, cada hombre, cada mujer que esté escuchando esta oración, que esté viendo esta oración, que tú les estés tocando a través de tu Espíritu Santo, Dios mío, y estés, Padre de la Gloria, en esas situaciones límites, abriendo puertas de bendición, puertas de prosperidad, puertas de trabajo, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que ocurra un milagro, Dios mío de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, eres quien provee para cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria. Amén, amén. Y amén. Queremos agradecerte, Iván, porque en este final de este programa hemos roto un esquema que esperamos seguir rompiendo, a veces los esquemas de todo lo que a veces uno programa, ¿no? Quizás ustedes recuerdan nuestro programa Charlando en Familia, solamente lo podían escuchar a través de Radio América, CX46 Radio América. Si no quedaba cerca de Montevideo, bueno, lo podían escuchar después por la tecnología a través de www.cx46.com. La crisis de la pandemia nos ha impulsado a no quedarnos de brazos cruzados y hemos acudido a Facebook, hemos acudido a YouTube. Estamos saliendo quizás en otro formato, cada uno en nuestras casas haciendo el programa, y ahora le hemos agregado TELS Televisión. Entonces nos pueden ver, nos pueden escuchar.
Sí, por todos esos medios y además todos los programas están ahí. Podés escuchar de la semana pasada, el del mes pasado. Y bueno, es algo que nos ha impulsado y que nos sigue dando muchos frutos. Quiero no olvidarme, antes de irnos, pues ya estamos en los finales, agradecerle a Leonardo que ha estado filmando todos estos programas. Leonardo, sí. Agradecerle especialmente porque si no, solo hubiera sido sonido. Pero podemos estar también en YouTube y en Facebook con esta filmación. Así que gracias, Leonardo, por estar del otro lado. Porque Esteban, que también siempre está colaborando y está editando cosas. Giovanna, a Marcelito, también, que nos pone en Radio América. Esa gente que está detrás de cámara y que también sin ellos sería imposible, ¿no? Todo esto que estamos haciendo, así que hay que ser muy agradecido con esas. A mí me gusta siempre hablar de los que trabajan detrás, los que no se ven, porque nosotros somos cara visible, pero hay todo un equipo de atrás que hace posible todo esto que estamos haciendo en estos tiempos. Y a Iván Romanowski, que se ha tomado muy en pecho la palabra, dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y nos ha atendido en estos días como eso, como reyes y sacerdotes. Sí, Iván, muchas gracias con estos pájaros de fondo, con el perrito que ladra, sí, con todo este clima, no sé si han llegado a escuchar el viento, y con el sonido del río Uruguay, de las cañas, nos estamos despidiendo. Exacto. Y les queremos decir que mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia. Charlando en Familia.